Buenos días, me llamo John Lavallen y trabajo como neuroradiólogo intervencionista en el Hospital Universitario de Cruces junto con Eva González, John Fondevila y Xavier Mans. Y voy a intentar realizar un repaso anatómico de la arteria cerebral anterior en esta charla. Comenzaré realizando un repaso de las principales características de la arteria cerebral anterior, para luego centrarme en un repaso individual de cada segmento, centrándome en sus ramas y variantes, y terminaré hablando brevemente sobre el ictus de la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior se origina en la bifurcación de la arteria carótida interna conjuntamente con la arteria cerebral media, por debajo de la sustancia perforada anterior y lateral al quiasma óptico. Presenta un recorrido horizontomedial por encima del nervio óptico para continuar con un recorrido vertical y anteroposterior, enviando sus ramas corticales distales a medida que lo hace. La arteria cerebral anterior presenta dos clasificaciones principales en base al número de segmentos en las cuales se divide. La primera clasificación fue la realizada por Fischer en el año 1938, en la cual divide la arteria cerebral anterior en 5 segmentos. Segmento A1 o precomunicante, segmento A2, que será el segmento que transcurre por debajo del génuo o rodilla del cuerpo calloso, segmento A3, que será el que transcurre alrededor de la rodilla del cuerpo calloso, y los segmentos A4 y A5, que serán los segmentos terminales, y ambos transcurrirán por encima del cuerpo calloso. La clasificación de Fischer ha sufrido varios cambios o modificaciones a lo largo de los años. Entre ellos, el más destacable es el realizado por Roton en el año 2007, en la cual, manteniendo los 5 segmentos, establece una diferencia entre la arteria cerebral anterior que transcurre antes de la arteria comunicante anterior y la que transcurre después de la arteria comunicante anterior. Además, renombra los segmentos A2 a A5 en base a la relación que tienen con el cuerpo calloso. La segunda clasificación en importancia será la realizada por Osborne en el año 1999, en la cual divide la arteria cerebral anterior en 3 segmentos. Segmento horizontal o precomunicante, segmento vertical o postcomunicante y la arteria cerebral anterior distal, que aunará los segmentos A3 a A5. Las ramas de la arteria cerebral anterior se dividirán en 2 grupos principales. Por un lado tendremos las ramas perforantes o centrales y por otro las ramas corticales. Las ramas perforantes o centrales serán ramas múltiples y pequeñas de origen proximal. Entre ellas destacaremos las arterias lentículo estriadas medias, arteria recurrente de Heubner o las perforantes que pueden surgir de la arteria comunicante anterior, del segmento A2 o de la arteria pericallosa. Todas estas irrigarán estructuras cerebrales profundas, a diferencia de las ramas corticales, que serán de mayor tamaño y se nombrarán según el territorio distal que vascularizan. Entre ellas tendremos la rama orbitofrontal, pericallosa, calloso marginal, paracentral, ramas que iremos analizando más adelante. La importancia funcional de la arteria cerebral anterior radica en que es la responsable de irrigar el córtex somatosensorial y motor primario de la extremidad inferior distal contralateral, pierna y pie. También se encargará de irrigar el córtex motor de la vejiga, áreas de planificación motora frontomedial, áreas relacionadas con la coordinación del lenguaje e incluso áreas relacionadas con la formación de la memoria y con la consciencia del yo. Comencemos con el análisis de cada uno de los segmentos. Segmento A1, también conocido como segmento precomunicante u horizontal, tendrá una extensión aproximada de 4 milímetros y un diámetro aproximado de 1,7 milímetros. Y se extenderá desde la bifurcación de la arteria carótida interna hasta la arteria comunicante anterior, como hemos dicho, por debajo de la sustancia perforada anterior y por encima del nervio óptico. Respecto a las ramas que surgen del segmento A1, estas ramas serán ramas perforantes y se nombrarán en base a su recorrido en superiores e inferiores. Las ramas superiores estarán formadas entre 1 a 15 pequeñas ramas lenticulostriadas mediales que tendrán un recorrido superior hacia la sustancia perforada anterior para irrigar múltiples estructuras cerebrales profundas.
Las ramas inferiores serán de menor tamaño y tendrán un recorrido inferior para irrigar el quiasma y nervios ópticos. Entre las ramas perforantes del segmento A1 siempre intentaremos recordar la arteria recurrente de Heubner, que surge tras la fusión de múltiples ramas lenticuloestriadas medias en un único tronco. La arteria recurrente de Heubner puede surgir del segmento A1, de la arteria comunicante anterior o del segmento A2. Del segmento A1 surgirá las menos de las veces, en un 17%, por lo tanto la analizaremos más adelante cuando analicemos el segmento A2. Respecto a las variantes del segmento A1, las podemos dividir según su forma o según su origen o recorrido. Según su forma, las dividiremos en tres grupos principales. El primero, aquellos casos en los que los segmentos A1 sean iguales o similares. Segundo grupo, cuando tengamos una hipoplasia o una ausencia de los segmentos A1. Y el tercer grupo, cuando existe una fenestración del segmento A1. En el primer grupo, como hemos dicho, definiremos los segmentos A1 que sean iguales o similares. Y hablamos de segmentos similares, ya que existirá, aunque sean muy parecidos, una diferencia, sobre todo de tamaño y recorrido, hasta en un 80% de los casos, entre el segmento A1 derecho e izquierdo, siendo el segmento A1 derecho más largo, tortuoso y estrecho que el contralateral. Aquí muestro un caso de dos segmentos A1 que en este caso son casi idénticos. Otro caso de dos segmentos A1 muy parecidos, pero con un recorrido ligeramente diferente. Y en este caso también dos segmentos A1 con un diámetro principal, pero siendo el segmento A1 derecho más estrecho y más largo, y seguramente más tortuoso que el contralateral, pero aún y todos segmentos similares. Segmento A1 hipoplásico o segmento A1 ausente. Definimos la hipoplasia de uno de los segmentos cuando éste presenta un diámetro igual o inferior a 1,5 milímetros y surgirá aproximadamente en un 10% de los estudios anatómicos. La ausencia será más rara, surgiendo en un 2% de casos, y surgirá cuando solo tenemos uno de los segmentos A1. En este caso veremos un segmento A1 derecho hipoplásico y un segmento A1 izquierdo dominante. En este caso la hipoplasia del segmento A1 será mucho más marcada, siendo el segmento A1 izquierdo dominante. Muestro este caso en el que también veremos una hipoplasia del segmento A1 derecho y una dominancia del segmento A1 contralateral. También muestro esta imagen para establecer la estrecha relación que existe entre la aparición de aneurismas en el complejo comunicante anterior y la existencia de una hipoplasia o agenesia de alguno de los segmentos A1. Cuando existe una hipoplasia de uno de los segmentos, se pueden producir cambios hemodinámicos en el territorio contralateral, ya que hará falta más volumen de sangre para irrigar ambos territorios frontales, lo que puede provocar una dilatación del segmento A1 y del complejo comunicante anterior del complejo comunicante anterior, aumentando la probabilidad de la aparición de aneurismas en el complejo comunicante anterior, como es este caso. Otro paciente en el cual veremos una agenesia del segmento A1 derecho con una dominancia del segmento A1 contralateral. En este caso, si cambiamos la proyección, veremos que además, al igual que en el caso anterior, existe un aneurisma del complejo comunicante anterior. Otro caso además, también para seguir estableciendo esa conexión, una hipoplasia del segmento A1 derecho, dominancia del segmento A1 izquierdo y la aparición de un aneurisma en el complejo comunicante anterior, seguramente relacionado en parte con los cambios hemodinámicos que esta hipoplasia origina en el segmento A1 contralateral y el complejo comunicante anterior. Tercer grupo, fenestración del segmento A1. Es una variante rara y ocurre entre un 0 y un 4% de los estudios anatómicos. Tenemos un caso en el cual veremos un segmento A1 y cómo en esta parte se dividirá en dos recorridos presentando un ojal en medio, es decir, la aparición de una fenestración del segmento A1.
Además, veremos que en el ojal que forma la fenestración veremos la aparición de un aneurisma. En esta reconstrucción tridimensional quizás lo vemos mejor. Segmento A1, el ojal que forma la fenestración y cómo se divide el segmento A1 en dos recorridos, en dos tubos paralelos generados por la aparición de este ojal, y luego aquí cómo se continúa con el segmento A2. Además, veremos la aparición de una segunda variante anatómica, que será la aparición de una arteria cerebral media accesoria que se originará también directamente desde la fenestración. Si le damos la vuelta a esta imagen, veremos que el aneurisma presenta una irregularidad. ¿Y esto por qué ocurre? Porque esta fenestración del segmento A1 se diagnosticó en el contexto de una rotura de ese aneurisma, generando un pequeño hematoma frontovasal, un poquito de hemorragia subaracnoidea y sobre todo una hemorragia intraventricular. Además, este paciente asoció desde un principio un vasoespasmo bilateral severo. Se decidió tratar a este paciente mediante la implantación de varios coils dentro del aneurisma que estaba centrado en la fenestración y tuvo una evolución satisfactoria. Si realizamos una clasificación de las variantes del segmento A1 en base a su origen y recorrido, tendremos por un lado la arteria cerebral anterior infraóptica. Surge tras una anomalía en la embriogénesis del complejo arteria cerebral anterior, arteria comunicante anterior y la arteria oftálmica. Fue descrita por Robinson en el año 1959 y se describe como una aparente bifurcación de la arteria carótida interna a la altura de la arteria oftálmica, en la cual se ve una rama con un recorrido horizontomedial inferior al nervio óptico y luego presenta un giro superior para unirse con la arteria comunicante anterior. Wong estableció una clasificación de este recorrido infraóptico de la arteria cerebral anterior estableciendo 4 tipos en base a la persistencia o ausencia de los segmentos A1 ipsi y contralaterales. Además, como podéis ver en esta clasificación, todas las arterias cerebrales anteriores infraópticas de forma obligatoria irrigarán el territorio frontal ipsilateral. Teniendo en cuenta esta clasificación, el caso que muestro será una arteria cerebral anterior infraóptica tipo 3, porque tendremos una ausencia del segmento A1 contralateral, ausencia del segmento A1 ipsilateral y la arteria cerebral anterior infraóptica encargada de irrigar ambos hemisferios frontales. Aquí voy a mostrar otra arteria cerebral anterior de recorrido infraóptico. Veréis que existe una aparente bifurcación precoz de la arteria carótida interna con esta rama de recorrido horizontomedial que luego se curva hacia arriba, hacia teóricamente el territorio de la arteria comunicante anterior. En este caso veremos claramente que tiene un recorrido infraóptico, como vemos en esta resonancia. Aquí veremos el quiasma óptico y cómo la arteria cerebral anterior, en vez de cruzar por encima, cruza directamente por debajo. Además, en las series contralaterales veremos una ausencia del segmento A1 ipsilateral. Pero si nos detenemos un momento a analizar esta arteria cerebral anterior infraóptica, veremos que tenemos una ausencia del segmento A1 contralateral, persistencia del segmento A1 ipsilateral, pero este segmento A1 continuará con su propio segmento A2, de tal forma que la arteria cerebral anterior infraóptica derecha cruzará la línea media e irrigará el territorio frontal contralateral. Por lo tanto, esta arteria cerebral anterior infraóptica no cumpliría ninguno de los tipos establecidos por Wong, ya que, como hemos dicho, cruza la línea media e irriga el territorio frontal contralateral. Por lo tanto, sería una especie de unión del tipo 1 con el tipo 3. Además, como habéis visto, tiene en la curva que presenta un aneurisma de morfología irregular, que se decidió tratar mediante la implantación de un stent desviador de flujo, y en los controles sucesivos se logró disminuir su tamaño hasta lograr una oclusión prácticamente completa del aneurisma. Y luego tendremos la arteria olfatoria primitiva persistente.
La arteria olfatoria primitiva persistente surge tras una anomalía en la regresión de la arteria olfatoria primitiva. La arteria olfatoria primitiva cursa a través del tracto olfatorio para llegar a un punto anterior e irrigar el bulbo olfatorio. Normalmente esta arteria regresa, pero en aquellos casos en los que se mantiene, la arteria cerebral anterior puede surgir desde su extremo distal y presentar esta curva cerrada característica que define la aparición de esta variante. Al igual que en la arteria cerebral anterior infraóptica presenta 4 tipos, pero que no vamos a analizar en esta ocasión. La arteria comunicante anterior presenta una extensión aproximada de 4 milímetros. Es la arteria encargada de establecer una anastomosis o conexión entre las arterias cerebrales anteriores de ambos lados y además delimita el segmento A1 y el segmento A1 del segmento A2. Al igual que en el segmento A1, las ramas que surgen en la arteria comunicante anterior serán ramas perforantes y las podremos dividir en 3 grupos. Por un lado tendremos la rama subcallosa, que será la rama de mayor tamaño, generalmente única, encargada de la irrigación de la mayor parte del territorio subcalloso. Luego tendremos las ramas hipotalámicas, que pueden ser múltiples y se encargarán de la irrigación del hipotálamo anterior. Y luego tendremos las ramas quiasmáticas, que serán las de menor tamaño con un recorrido inferior, encargadas de irrigar de la irrigación de parte del quiasma y los nervios ópticos. Entre estas 3, la que tenemos que recordar será la rama subcallosa. ¿Por qué? Porque su lesión en una embolización, en un ictus o en un clipaje neuroquirúrgico puede generar una alteración cognitiva y de la memoria muy importantes. Respecto a las variantes de la arteria comunicante anterior, si intentase analizar cada una de ellas, no terminaría esta charla en 3 días. Por lo tanto, simplemente recordar que hay múltiples variantes de la arteria comunicante anterior que van desde la ausencia total de la misma hasta formas caprichosas y complejas. Segmento A2. El segmento A2 es el que transcurre entre la arteria comunicante anterior y el segmento arterial justo por debajo de la rodilla o genu del cuerpo calloso, que será aquel segmento justo anterior a la bifurcación que existe entre la arteria pericallosa y el origen de la arteria calloso marginal. Este segmento tendrá ramas perforantes y también ramas corticales, que serán la rama orbitofrontal y frontopolar. Las ramas perforantes surgirán en los primeros 5 milímetros, y entre ellas la más importante será la arteria recurrente de Heubner, descrita por Heubner en el año 1872 y también conocida como arteria estriada media. Como ya hemos dicho, surge de la fusión de múltiples arterias lenticuloestriadas. Podrá surgir del segmento A1, de la arteria comunicante anterior o del segmento A2, aunque lo más frecuente, entre un 78 y 90% de ocasiones, es que surja del segmento A2, por eso la estamos analizando en este segmento. Será la encargada de irrigar la cabeza del núcleo caudado, el brazo anterior de la cápsula interna y la porción anterior del núcleo lenticular. Y presentará un recorrido paralelo y en dirección contraria al segmento A1 para penetrar en la sustancia blanca anterior, para penetrar en la sustancia perforada anterior e irrigar las estructuras cerebrales profundas mencionadas previamente. La arteria recurrente de Heubner es una arteria importante, ya que su lesión provocará un cuadro clínico característico, normalmente no asociado a la lesión de la arteria cerebral anterior. Su lesión unilateral puede provocar una hemiparesia contralateral, pero de predominio faciobraquial, asociado a una disartria si afecta al hemisferio dominante y a una hemicorea. Es más, cuando su afectación es bilateral, por ejemplo, en el contexto de una agenesia de alguno de los segmentos o una arteria cerebral anterior ácigos, puede generar un trastorno psicomotor muy concreto, que será el mutismo acinético, caracterizado por la ausencia de respuesta y reacción en pacientes despiertos. Ramas corticales. Tendremos la rama orbitofrontal, que será la primera rama cortical del segmento A2 y será la encargada de irrigar el territorio inferiomedial del lóbulo frontal. Y la rama frontopolar será la segunda rama cortical del segmento A2, encargada de irrigar el extremo más distal del lóbulo frontal, denominado
polo frontal. Variantes del segmento A2. Las dividiremos en tres grupos: arteria cerebral anterior ácigos, arteria cerebral anterior biohemisférica y arteria cerebral anterior accesoria. La arteria cerebral anterior ácigos surge tras la fusión de los dos segmentos A2 formando un tronco único o tronco común del cual saldrán ramas para ambos hemisferios. Se puede dividir en dos tipos según su longitud. La tipo 1 será aquella arteria cerebral anterior ácigos larga que llega hasta la parte posterior del cuerpo calloso. Y la tipo 2 será aquel tronco común de recorrido más corto, en el cual veremos pronto la aparición de ramas corticales para ambos hemisferios. En este caso muestro un paciente con una hipoplasia del segmento A1 derecho, dominancia del segmento A1 contralateral y este tronco común, arteria cerebral anterior, ácigos, y cómo a la altura de la rodilla o genu del cuerpo calloso se divide en ramas para ambos hemisferios. Arteria cerebral anterior bihemisférica surge cuando tenemos un segmento A2 dominante del cual surgirán ramas corticales para ambos hemisferios, manteniendo la existencia del segmento A2 contralateral. Dicho segmento será hipoplásico o tendrá un recorrido corto, enviando solo las ramas corticales distales dependientes de ese segmento, la orbitofrontal y frontopolar, mientras que el resto surgirán del segmento A2 contralateral dominante. Es una variante importante, ya que en muchos de los pacientes que yo pensaba que estaba ante una arteria cerebral anterior ácigos, realmente estaba ante una arteria cerebral anterior bihemisférica. Por ejemplo, en este caso, si solo muestro esta serie, podremos pensar que es un tronco único común A2, del cual surgen ramas para ambos hemisferios. Podríamos pensar que es una arteria cerebral anterior ácigos, pero no. Si hacemos una serie contralateral, veremos que existe todavía una A2 derecha. Esta será la A2 derecha de recorrido corto, dando solo las ramas orbitofrontal y frontopolar, mientras que el resto las dará o surgirán del segmento A2 contralateral dominante, arteria cerebral anterior bihemisférica, por lo tanto. Y luego la arteria cerebral anterior accesoria. Surgirá cuando entre dos segmentos A2 surja una tercera rama. Y normalmente esta tercera rama será la encargada de irrigar el territorio pericalloso. También os muestro aquí un caso nuestro en el cual veremos una serie oblicua derecha y una serie oblicua izquierda. En el territorio derecho veremos la arteria cerebral anterior derecha, segmento A1 y segmento A2. En las series izquierdas también veremos segmento A1 y segmento A2 izquierdo, y entre estos dos segmentos A2 veremos esta rama medial que vemos en ambas series, una arteria cerebral anterior accesoria o arteria cerebral anterior trifurcada. Esta tercera rama que sale será la encargada de irrigar el territorio pericalloso y el resto de ramas corticales surgirán de ambos segmentos A2. Esta tercera rama que sale en su momento se llamó arteria termática de Wilder, lo que también tiene otros nombres como arteria mediana del cuerpo calloso, arteria callosa superior o arteria cerebral anterior medial. Segmentos A3, A4 y A5 son los segmentos distales de la arteria cerebral anterior y los definiremos y agruparemos por dos razones principales. La primera de ellas, por la estrecha relación que tienen con el cuerpo calloso, ya que el segmento A3 será aquel que recorra el genu o rodilla del cuerpo calloso, y los segmentos A4 y A5 tendrán un recorrido por encima del cuerpo calloso. Concretamente, el segmento A4 por delante de la sutura coronal y el segmento A5 por encima del cuerpo calloso, pero por detrás de la sutura coronal. Además, los segmentos A3, A4 y A5 presentarán una estrecha relación con la arteria pericallosa que mencionaremos más adelante. Respecto a las ramas que surgen de la arteria cerebral anterior distal, tendremos varias. Tenemos la arteria pericallosa, la arteria calloso marginal, las arterias frontales internas, que dividiremos en anterior, media y posterior, la arteria paracentral y las arterias parietales internas, que tendrán rama inferior y rama superior.
Comencemos con la arteria pericariosa. La arteria pericariosa es una arteria curiosa, ya que me he encontrado con dos definiciones diferentes de la misma. La primera de ellas establece que la arteria pericariosa es el segmento de la arteria cerebral anterior distal al origen de la arteria calloso-marginal, es decir, que el origen de la arteria calloso-marginal define la arteria pericariosa. Pero esto establece varias complicaciones o varias dudas. ¿Qué ocurre cuando no existe la arteria calloso-marginal? Por definición, no debería existir una pericariosa. ¿O qué ocurre cuando la arteria calloso-marginal, en vez de surgir del segmento A3, que es el segmento más probable, como vemos en este caso, surge de otros segmentos? Por ejemplo, en este caso, del segmento A2. Tendremos dos pacientes con arterias pericariosas de distinta longitud. Esta definición establece múltiples variables y yo creo que varias dudas. Por lo tanto, existe otra definición en la cual se elimina esa importancia de la arteria calloso-marginal en la definición de la arteria pericariosa y se define esta arteria como el segmento de la arteria cerebral anterior distal a la arteria comunicante anterior. Yo creo que es una definición más unitaria en la cual facilita definir una arteria pericariosa siempre de la misma longitud, surgiendo siempre del mismo sitio. En esta definición, por lo tanto, los segmentos A2 a A5 también formarán parte de la arteria pericariosa y las ramas corticales distales de la arteria cerebral anterior podemos decir que también serán ramas de la arteria pericariosa. Además, recordad que la arteria pericariosa también tiene ramas perforantes encargadas de la irrigación del cuerpo calloso. Arteria calloso-marginal. La arteria calloso-marginal, si tenemos en cuenta la definición que hemos hecho de la arteria pericariosa, la podemos considerar como la rama más ancha y más larga de la arteria pericariosa. Surcará dentro o cerca del surco cingular y, por definición, de la arteria calloso-marginal tienen que surgir al menos dos ramas corticales mayores. De la arteria calloso-marginal pueden surgir cualquiera de las ramas corticales distales desde la órbita frontal hasta la parietal posterior, pero lo más habitual es que surjan la arteria frontal interna media y posterior y la arteria paracentral. También tiene una característica angulación supero posterior y, como ya hemos visto, una variabilidad en el origen, que puede surgir en la arteria comunicante anterior, segmento A3, segmento A2, segmento A4. Importante también la relación existente entre aneurismas y la arteria calloso-marginal. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los aneurismas que surgen en la arteria cerebral anterior distal surgirán en el origen de la arteria calloso-marginal o en la bifurcación que se crea entre la arteria pericariosa y el origen de esta rama. Arterias frontales internas. Las arterias frontales internas serán las encargadas de irrigar el giro frontal superior y el surco cingulado. La rama anterior irrigará el territorio anterior, la rama media el territorio medial y lateral y la rama posterior el territorio posterior del giro frontal superior y del surco cingulado. Las ramas frontales internas en su origen también serán variables. En este caso, la rama frontal interna anterior y media surgirá de la calloso-marginal y la posterior directamente de la arteria pericariosa. En este caso, al no existir una arteria calloso-marginal como tal, todas las ramas frontales internas surgirán de la arteria pericariosa. Y en este caso, todas las ramas frontales internas, anterior, media y posterior, surgirán directamente de la arteria calloso-marginal. Rama paracentral. La rama paracentral puede surgir de la arteria pericariosa en un territorio más proximal, segmento A4, o en un segmento más distal, segmento A5, o también, como ocurre en este caso, pueda surgir directamente de la arteria calloso-marginal. La arteria paracentral irrigará el lóbulo paracentral. El lóbulo paracentral es un lóbulo importante, ya que en este lóbulo existirán las neuronas encargadas de la irrigación somatosensorial y motora
de la extremidad inferior contralateral distal y también el córtex motor de la regulación de la micción. La parte posterior formaba parte del lóbulo parietal y los 2 tercios anteriores del lóbulo frontal. Concretamente, en la parte posterior se centrará el córtex somatosensorial y en la parte anterior se centrará el córtex motor primario y suplementario encargado de la movilidad de la extremidad inferior distal contralateral. Ramas parietales internas. Las ramas parietales internas serán las ramas corticales más distales de la arteria pericallosa. Tendremos y serán las encargadas de irrigar la precunio o lóbulo cuadrado de Foville. Tendremos 2 ramas, la rama superior y la rama inferior. En algunas ocasiones la arteria o la rama paracentral podrá aportar ramas para irrigar la precuña y en otras ocasiones las ramas parietales internas no existirán y la precuña o precunio quedará irrigado por ramas corticales distales provenientes de la arteria cerebral posterior. La precuña o precunio es un territorio cerebral importante, ya que se trata de una área de regulación e integración del cerebro responsable de la generación de la memoria episódica, del procesamiento visoespacial, de la generación de la conciencia de uno mismo y la percepción consciente e incluso de áreas de planificación, supervisión y toma de decisiones. Es decir, la arteria parietal irriga un territorio cerebral encargado de la generación de una gran parte de la actividad que nos define como Homo sapiens o seres humanos. Para terminar, hablar brevemente sobre el ictus de la arteria cerebral anterior. Cuando tenemos un émbolo distal en la arteria cerebral anterior, lo más habitual es que surja conjuntamente con un trombo en la arteria cerebral media. Por lo tanto, un embolismo único en el territorio de la arteria cerebral anterior es poco frecuente, surgiendo entre un 0,6 y un 3% de los casos. Surgirá en muchas ocasiones en el contexto de circunstancias hemodinámicas no habituales, como surgidas cuando tenemos una hipoplasia, una agenesia del segmento A1, cuando tenemos variantes como la arteria cerebral anterior ácigos o cuando tenemos cierres de la arteria carótida interna contralateral. Además, la extensión de la lesión en el territorio frontal dependerá en gran medida del lugar de oclusión, ya que no será igual tener un trombo en el segmento A1 que se tolera muy bien o el segmento A3 o el segmento A5. Además, el grado de extensión de la lesión dependerá del patrón de origen de las ramas corticales. Como ya hemos visto, es un patrón que tiene mucha variabilidad y no será lo mismo tener un trombo en un segmento A3 en el cual se origine la arteria calloso-marginal y de la cual dependan las ramas frontales internas y paracentrales, o un émbolo en el mismo segmento A3, pero que la arteria calloso-marginal tenga un origen en el segmento A2. Por lo tanto, veremos en diferentes pacientes, según ese patrón cortical, un embolismo en el mismo sitio generará una lesión en diferentes territorios. Además, en los ictus de la arteria cerebral anterior no solo quedará afectado el territorio frontal, sino que algunas veces veremos lesiones en estructuras cerebrales profundas. ¿Cuándo surgirá? Cuando se afectan las ramas perforantes del segmento A1, comunicante anterior, segmentos A2. La clínica típica de un ictus en la arteria cerebral anterior será déficit motor en la extremidad inferior distal contralateral, afectando la pierna y el pie. Asociará una paresia proximal del brazo contralateral. Concretamente, nos costará mover también el hombro contralateral. Y además, una alteración sensitiva contralateral leve de predominio en extremidad inferior. Pero como ya hemos dicho, en algunas ocasiones tendremos una clínica diferente. En vez de tener esa afectación de la extremidad inferior contralateral distal, tendremos una afectación de predominio contralateral, pero
faciobraquial. ¿Cuándo surge esto? Cuando se afectan los ganglios basales, concretamente cuando se afecta la arteria recurrente de Hümmler o las perforantes de Auno. Además, entre otras situaciones especiales, tendremos las lesiones bilaterales que pueden surgir en el contexto de una agenesia o de una acibos. Estas lesiones bilaterales podrán generar trastornos psicomotores, entre ellos el que hemos visto, mutismo acinético o una agulia. Además, cuando se afecta el hemisferio dominante a esta alteración motora, se puede sumar una afasia motora transcortical caracterizada por una disminución de la fluencia verbal. Muchas gracias por haber aguantado hasta el final. Espero que no se os haya hecho muy pesado y que no se os haya hecho muy largo. Muchas gracias y hasta la siguiente.